Vamos a grabar, compartir pantalla. Chan, chan, chan. Listo. Compartir pantalla, ya está. Entonces ahí ya se ve nuestra pantalla. Perfecto, y empecemos con ¿qué tal? Fue con el taller, ¿alguien tuvo por ahí algún problema? Sí me habían escrito algunos que tenían por ahí un problema con la cuestión de la, pero si ya importaban bien, no había ningún problema. ¿Sí? Ahora sí. Aquí está. Sí, yo les había enviado un link donde está, digamos, que tiene acceso a esta carpeta de aquí, probabilidad y estadística, donde están aquí todos los libros de la bibliografía, ¿sí? Todos los libros de la bibliografía y pueden revisarlos, descargarse, ¿sí? Y aquí hay unas plantillas de Excel que normalmente que las vamos a usar durante el semestre, ¿sí? Pero más adelante, para el segundo bimestre, ¿ya? Entonces, eso ya les dejo ahí para su uso, ¿sí? Con respecto a esta carga de aula virtual, los apuntes, ¿sí? Los contenidos, ¿sí? Y los ejercicios. Con respecto a los ejercicios, que es nuestro tema que vamos a tratar, principalmente, vamos a abrir el documento para tener, digamos, acceso. ¿Alguien ya comenzó a leer la hoja de ejercicios? ¿Por ahí algún ejercicio que le pareció interesante para empezar resolviendo ese ejercicio el día de hoy? O si no, yo escojo, ¿no? ¿Ah? ¿Nadie? ¿Alguien que nos diga? Profe, mejor escójale usted. Ya, listo. Entonces escojo uno rapidito. Chan, chan. Chan, chan, este navegador creo que está fallando. Hace rato. Ahí sí. Este no se cuelga. Ya. Voy a empezar con este ejercicio 3 que es, digamos, recoge algunas cosas importantes y vamos a trabajar con él. ¿Sí? Entonces, con ese vamos a empezar. ¿Sí? Entonces, voy a clicar por aquí. Entonces, empecemos con este de aquí. Voy a bajar más acá abajo. Ya, bueno, les dejo aquí como encabezado, les voy a dejar aquí un grupo de formulitas, ¿sí? Que son las que vamos a utilizar durante, digamos, este primer bloque de, de clases, ¿sí? De estadísticas descriptivas, donde tenemos la media, eh, para datos individuales y para datos agrupados, mediana, cómo determinar la mediana para datos agrupados e individuales, varianza, desviación estándar, y los percentiles, igual como determinarlos en cada una de las circunstancias. Otras medidas que son, por ejemplo, el rango intercuartil, el coeficiente de variación. En ocasiones a veces se puede utilizar la covarianza y el coeficiente de correlación, y esto sí utilizamos bastante, el coeficiente de simetría y el coeficiente de cortosis. ¿Sí? Entonces vamos a empezar con este de aquí. ¿Sí? Dice, según esta revista, ¿sí? Una propiedad importante de una fibra de absorción de agua, se toma una muestra aleatoria de 20 piezas de fibra de algodón y se mide la impermeabilidad, que es un grado de la absorción, una medida de la absorción
de cada una y miren, se obtienen estos resultados. ¿Sí? Estos son los resultados, los 20 datos. Entonces, ¿qué nos dice? Calcula la media y la mediana de la muestra para los valores de la muestra anterior. ¿Sí? Entonces, miren, ¿cómo voy a calcular la media? La media nos resulta súper sencillita calcularlo y utilizamos o nos referimos a esta formulita de aquí para datos individuales, ¿no? Entonces, a ver, la media sencillita sería, a ver, el X promedio es igual a 1, ¿sí? Sobre N, el sumatorio, desde K igual a 1, ¿sí? Hasta 20, hasta N en este caso, ¿sí? Hasta N de los X sub K. ¿Sí? ¿Esto a qué es igual? Simplemente, directamente, ¿qué sería? El N es 20 en este caso, sería 1 sobre 20 por, y aquí tengo que coger los valores que están aquí, entonces digo, a ver, el primer valor es 18.71, entonces sería 18.71 más 21.41, ¿sí? Más puntos suspensivos, más, ¿sí? Hasta el último, que es 21.12. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y esto, ¿cuánto sale? ¿Alguien que nos ayude calculando rapidito? 415,35. ¿Ya dividido para 20? Ah, para 20 Ajá. sale 76. ¿Cómo? Mm, 18.76. No, 20,76. Ya, 20,76 cerrados, no más decimales. 76, 75. Ya, 76, 75 y el deber tal vez más decimales. Digamos que yo quiero dejar la respuesta ahí, 20.76 con dos decimales. ¿Sí? En ese caso, miren, aquí sí yo mantengo el igual, esto es igual, y aquí la sutil diferencia es que no es igual a ese número, es aproximadamente igual a ese número. Sí, tendrán esa pequeña precaución cuando aproxime, ¿sí? Cuándo es igual y cuándo es aproximadamente igual, ¿sí? Esos detallecitos son importantes, ¿ya? Entonces, esto es aproximadamente igual a 20.76. Entonces, ya tengo la media, ¿sí? Ahora sí, calcule, ¿sí? La media y la mediana, dice. Dice la mediana de la muestra para los valores de la muestra anterior. Entonces, ¿cómo calculo la mediana? Para calcular la mediana, yo necesito ordenar los datos, ¿sí? Ordenar estos datos. ¿Cómo ordeno estos datos? Pues simplemente cojo aquí, los voy a coger a estos datos y los voy a ordenar de menor a mayor, en este caso. Entonces, me voy a ayudar en este caso del Excel para ordenar rápidamente, ¿sí? Pues voy aquí al Excel. Voy a crear aquí uno. Entonces, el Excel. Bueno, entonces vamos a dejar copiar. Bien, pues ahí tengo mis datos. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, como están en tres filas, lo voy a poner este aquí al lado y lo voy a poner este en la tercera. Sí, ahí ya están todos en la misma eh, fila, perdón, control Z, control Z. ¿Sí? Entonces voy a coger los datos de aquí, control C, y los control X, y estos los voy a poner aquí, ¿sí? Pues de ahí queda más largo. Y estos datos de aquí, control X, ¿sí? Y los voy a poner aquí, control V, enter. Entonces ya tengo todos en la misma celda, ¿no? Sí, entonces no me sirve que estén en la misma celda. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a pasar esos datos a columnas, ¿sí? Entonces tengo mis datos, voy a pasarlos a columnas. Entonces aquí hay esta pestaña de data, texto a columnas, son delimitados, ¿sí?
el limitador es el espacio. Entonces, justamente ahí ya me limita el espacio. Quito el tab, pongo next y finalizo. Y ya tengo todos mis datos ahí. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí está claro? ¿Sí? ¿Sí lo vieron, chicos? Sí, profe. Ya. Entonces, ahorita los tengo en horizontal. Ya puedo trabajar con ellos, pero más fácil a veces es trabajar con ellos en vertical. Entonces, voy al pegado especial, ¿sí? Y los voy a transformar en la transpuesta, ¿sí? Los voy a transponer. Y entonces ya me queda en vertical. Sí, en el Excel que ustedes manejan en Windows es directo, ¿no? Clic derecho y automáticamente ya le sale para hacer la transpuesta en el pegado especial. ¿Sí? ¿Estamos claros? Entonces ya tengo en vertical. Y esto los ordeno. ¿Sí? Los voy a ordenar. ¿Cómo los pongo a ordenar? Pues así. ¿Ya? Ahí entonces están ordenados de mayor a menor. ¿Sí? Y estos ya no necesito, ¿no? Listo. Ya, entonces ahí están ordenados de mayor a menor. ¿Sí? Entonces de aquí puedo... Secuencia no me deja. ¿No? Entonces, bueno, en Excel sí hay el otro Excel sí hay el comando sequence y se pone cuántos números quiero. En este caso son 20. Entonces ya tengo aquí, miren, la posición que ocupa y el valor que es, el X que vale en esa posición. Entonces esto me lo voy a copiar acá rapidito. ¿Sí? Profe, disculpe, ¿cómo le ponía la transpuesta en el Excel? Disculpe. Ya, digamos que yo tengo, voy a poner tres datos voy a poner aquí. 23, 45 y 24, 34. Ya, esos tres datos los tengo en vertical. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hago? Control C, ¿sí? Y donde yo quiera pegar, qué sé yo, quiero pegar aquí, clic derecho, y aquí hay una que dice pegar valores, pero hay uno que dice pegado especial. En el Excel normal, en el que ustedes tienen, ¿sí? Aquí les sale, digamos, opciones, como en este caso. Acá más abajo sí hay opciones. Entonces, ahí hay una que dice transpuesta. ¿Sí? Hay un montón de opciones, pero hay una que dice transpuesta. ¿Sí? Ya, Transpuesta. profe, gracias. Sí, y ya se pega en transpuesta. ¿Sí? ¿Hay alguna otra duda por ahí? Entonces tengo esto, copio, y lo pego. Voy a pegarlo. Ojalá me deje pegar. Esto, hacerlo por acá arriba, pues. Ya, entonces voy a pegar aquí. ¿Dónde lo pegó? Capaz que lo pegó arriba. Exacto, lo pegó acá arriba. Chan, 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 chan. Chan, 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 chan. Exacto. Por acá abajo. Ya. Ya. Entonces ya tengo aquí mis datitos ubicados. ¿Sí? Ya tengo la ubicación que cada uno requiere. Entonces digo, a ver, ya tengo ordenados los datos. Con los datos ordenados yo puedo determinar la media. ¿Sí? ¿Cómo determino la media? La mediana, digamos. La mediana se calcula de esta forma. ¿Sí? Aquí creo que nos toca corregir. Aquí no es 1, es dividido para 2. ¿Sí? Ya. Dice, si el n es impar, ¿y qué es n? Es el número de datos que tengo en la muestra, ¿no? ¿Sí? Entonces, si n es impar,
se calcula de esta forma, ¿sí? Si n es par, se calcula de esta forma, ¿sí? Entonces, en este caso n es par, entonces debo utilizar la mediana, va a ser igual a ¿qué? Al dato en la posición n partido por 2, más el dato ubicado en la posición n sobre 2, más 1, ¿sí? Todo esto partido por 2. En este caso, para nuestro ejercicio, ¿sí? Justamente la mediana va a ser igual a ¿qué? Al x partí en la posición 10 más el x en la posición 12 dividido para 2. ¿Estamos claros? Así calcularía la mediana. ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Aló? Sí, profe. ¿Sí? Entonces, en este caso sería el dato en la posición 10 más el dato en la posición 11. Sería 20.5 más 20.72 dividido para 2. Entonces sería 20.5, ¿sí? Más 20.72 partido para 2. En este caso, ¿cuánto sale? 20.66, supongo. 61. 61, ¿ya? 20.61. ¿Estamos claros? ¿Sí? Y ahí sí es igual, ¿no? ¿Por qué? Porque este no está aproximado. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Hasta ahí? No, Inge. ¿Ya? Dice aquí, calcule, ¿sí? Calcule la media recortada. 10%. ¿Qué es esto de la media recortada del 10%? ¿Sí? Esto quiere decir que yo, a mis datos que yo tengo, ¿sí? A mis datos que yo tengo, les voy a recortar el 10%. O sea, no voy a trabajar con el 100% de los datos, sino voy a trabajar con el 90% de los datos. ¿Sí? Voy a trabajar con el 90% de los datos. No con el 100%, sino con el 90%. ¿Y cómo corto esos datos? ¿Cómo quito esos datos? Pues simple. Les corto arriba y abajo 5%. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí está entendido esto? ¿Aló? ¿Podría repetir, profe, por favor? Ya. Esto de la media recortada, el 10% significa que yo a mis datos, sí, a mis datos, no voy a trabajar con los 100% de los datos, no con los 20 datos que me dieron originalmente, sino con el 90% de esos datos. O sea que yo tengo que quitar el 10% de los datos. ¿Cómo quito ese 10%? Ah, pues, de los datos más grandes les quito los 5, los que son, el 5% de los datos que sean los más grandes, y de los datos más pequeños también quito los que son el 5% de esos datos que son, están por debajo, ¿sí? Los más pequeños. En esta situación, ¿sí? Yo tengo 20 datos, el 5% de 20, ¿cuánto es? 1. 1. Es decir, tengo que quitar un dato arriba y un dato abajo. ¿Sí? Esos dos datos los quito. ¿Sí? Y entonces trabajo con mi media, esta es mi parte A, ¿sí? La parte B, entonces voy a trabajar con la parte C. La parte C, ¿sí? ¿Qué voy a hacer? Va a ser mi media recortada, el 10%, ¿sí? Va a ser igual a ¿qué? A 1 sobre n, ¿sí? Es 1 sobre n el sumatorio desde k igual a 1 hasta n de los x sub k. Pero ya no voy a trabajar con todos los datos, sino que ¿qué? Voy a trabajar con 18 datos. 1 sobre 18, ¿sí? Porque voy a quitar dos datos. ¿De qué? De 18.71, ¿sí? 18.71 más 18.92 más puntos suspensivos más 23. Punto.
¿Estamos de acuerdo? ¿Está claro? ¿Sí? ¿Y cuánto sale esto? Dije, una pregunta. Cuéntame. Dije, y si por si acaso nos decía el 9%. Como el 9%. Saco 9% de ¿cómo se llama? De 20, ¿cuánto es? Digamos, no el 9%. Sería el 4.5%, porque tengo que partir 4.5 arriba y 4.5 abajo. ¿Cuánto es el 4.5%? Supongo que debe ser casi 1. Entonces ahí aproximo a 1, ¿no? Y tengo que quitar un dato arriba y un dato abajo. ¿Sí? ¿Estamos claros? Gracias, Inge. Sí, me aproximo, ¿no? Dígame. Disculpe. O sea, siempre hay que sacar de abajo y de arriba, ¿verdad? Ajá, exactamente. ¿Sí? Saco de arriba y de abajo. Normalmente no es muy común que nos pidan la media recortada, pero en este caso nos pidieron, pues trabajo con eso. ¿Sí? ¿Cuál es el objetivo de trabajar con la media recortada? El objetivo es aislar o quitar datos atípicos. ¿Sí? Datos atípicos. ¿Y cómo quito esos datos atípicos? ¿Y cómo identifico los de los datos atípicos? Pues lo vimos la semana pasada, cuando hacíamos los diagramas de cajas y esos puntitos que salían fuera eran datos atípicos. ¿Sí? Y con eso, esos más bien no me dan una medida exacta de cuál sería el verdadero promedio. ¿Sí? Y una forma de evitar, si hubiera datos atípicos, es calculando la media recortada un tanto por ciento, y con eso sí nos da una media más real, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuánto sale este valor? Creo que no debe diferir demasiado del valor anterior, ¿no? ¿Cuánto sale? ¿Ah? ¿Cuánto sale? ¿Alguien que me ayude? 2075. 20.75. Sí, miren, no varió casi en nada, ¿no? ¿Sí? Y en este caso es porque si hiciéramos el diagrama de caja de estos datos, lo más probable es que no encuentre datos atípicos. Sí, lo más probable es que no encuentre datos atípicos. ¿Estamos de acuerdo? Ya. ¿Alguna duda? Sí, profe. Diga. Y si me daba un decimal, en este caso nos salió que tenemos que quitarle un dato de arriba y uno de abajo, ¿no es cierto? Y si Ajá. nos ha salido, por ejemplo, 3, 1,5 y es suficiente para aproximarle a dos valores que le tengo que aumentar. Sí, ahí sí el 1.5 me toca aproximar Al siguiente. al valor, al siguiente, al valor más alto. Sí, Gracias, profe. sí, eso sí. Tenemos ahí la facultad ahí. Ya. Vamos con la parte D. Digamos, no, ¿qué estábamos? Esta es la parte B misma, era, ¿no? Sí, esta es la parte B. Y esto seguía siendo parte de la parte A. Ya. Entonces, la parte C dice, elabore una gráfica de puntos de los datos de la absorción. Entonces digo, mire, para hacer un diagrama de puntos, lo más óptimo, sí, lo más óptimo es verificar, ¿sí? Si los datos que tengo aquí hay repetidos, hay alguno que se repite. Y si observo, en este caso, no tengo datos repetidos. ¿Sí? Si tuviera datos repetidos, me toca retabular esa tabla, ¿sí? Y ubicar, digamos, los datos individuales aquí. Entonces, digamos, del dato 1 tengo tantos, tengo, qué sé yo, F1. Del dato 2
tengo F2, y así sucesivamente. Y con esta tabla, que es una tabla de frecuencias que normalmente ustedes ya les conocen, ¿sí? Dibujo, puedo hacer el diagrama de puntos. Como este no es el caso, ¿sí? Como este no es el caso, ¿qué es lo que voy a hacer? Para el diagrama de puntos yo necesito simplemente dibujar a escala, ¿sí? La rectita numérica, ¿no? La rectita numérica. Aquí. Yo sé cuál es el dato mínimo, pues es 18 punto, ¿cuánto? 1804 y el último 2371. 18.04 y el otro es 23.71. ¿Sí? Y entonces voy ubicando aquí, por ejemplo, en 18.4 va un punto. ¿Sí? De ahí va el 18.71, que digamos está por aquí. 18.71. Aquí va otro puntito. ¿Qué sé yo? Por acá va voy el resto de puntitos aquí. Yo creo que hay un dato que dice 23, ese es otro punto. Aquí hay otro dato que es el 2371 y este sería mi diagrama de puntos. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ya tengo mi diagrama de puntos. ¿Sí? ¿Estamos claros? Profe. Ajá. ¿Alguna duda hasta ahí? Y en este caso, si yo quiero engañar al Excel para que me dibuje el diagrama de puntos, pues escojo esto, le pongo insertar un gráfico, ¿sí? Y lo busco como estos, que el scatter, ¿no? Ok, este caso, bueno, aquí sería, voy a poner aquí uno, todos tienen frecuencia 1, entonces, todos se repiten una vez, esto es 1, y aquí no me reconoce bien porque está como texto, el punto lo toma como no punto decimal, entonces voy a transformar el punto en punto decimal, ¿sí? Y voy a reemplazar todos, ¿ok? Entonces ya están todos como punto decimal, como números. Entonces ahí sí, data, insertar, y ahí sí me pongo el diagrama de puntos. Entonces, ok, y ya está aquí. Voy a modificar un poquito la escala y ya veo que ¿sí? Este es mi diagramita de puntos. ¿Sí? Ya tengo mi diagramita de puntos. Observo, miren que por ejemplo, el 18.04 está un poquito alejado del grupo de datos, ¿sí? Y el 23.71 también está un poquito alejado de los datos de la concentración. Y miren que ahí sí era como que bastante evidente que más bien podía ser la media, por el porqué de calcular la media recortada. Porque estos dos como que están un poquito alejados y me podrían afectar la medida de la media real. Que no afecta mucho porque al fin y al cabo están como que a la misma distancia distanciados, ¿no? Recuerden del siguiente dato que está ahí. ¿Alguna duda hasta ahí? Profe, una pregunta, ¿cómo cambió de los puntos a comas en el Excel? Control F, que es buscar, Control F, y busco en reemplazar, aquí dice reemplazar. Entonces, ¿qué va a buscar? Va a buscar los puntos, ¿sí? Aquí voy a buscar. Entonces, voy Ya, a profe, poner gracias. los puntos por comas y reemplazar todo. Como no encuentro aquí ninguno, listo. Y es normal que puede pasar. Ya, ¿algo más? ¿Alguna otra duda? Inge, yo tengo una duda. Ajá. Cuando tiene datos repetidos, ¿qué dijo que pasaba? Tengo que hacer la tablita de frecuencias. ¿Sí? Cuando tengo los datos repetidos, hay un X1 con una frecuencia. Hay un X2 con una frecuencia.
hay un X3 con una frecuencia 3. Y ahí no ¿Sí? puedo Y así. aplicar ese gráfico. Sí, sí puedo aplicar. ¿Sí? Simplemente, ¿qué es lo que hago? Donde tengo esos datos repetidos, ¿sí? ¿Qué tengo que hacer? Dibujo un puntito y como tengo otro repetido, ubico otro arriba. Y si tuviera otro, un tercer repetido, lo pongo más arriba. ¿Sí? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Aló? Sí, profe. ¿Ya? ¿Sí? Así de simple. Y ese es el famoso diagrama de Pareto. ¿Sí? Y si lo quiero engañar al Excel para que me dibuje, pues ahí tengo que ponerle eh, con ese dato 3 veces repetidos y como etiqueta 1, 2 y 3 para que los dibuje hacia arriba esos puntitos, ¿no? Algo más por ahí que se me esté. Creo que nada más. Sí, ya. Vamos avanzando un poco. ¿Cuál es la siguiente que nos dice? Dice, encuentre los quintiles de la muestra. ¿Sí? ¿Qué son los quintiles? ¿Sí? Los quintiles son datos, ¿sí? Son un valorcito, ¿sí? Dentro de la muestra que dividen a la muestra en 5 partes iguales. ¿Sí? En 5 partes iguales. Por eso el nombre de quintil. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y qué significa que sea primero? Entonces, ¿cuántos quintiles hay? Hay 4 quintiles. El quintil 1, el quintil 2, el quintil 3 y el quintil 4. Estos 4 datos, estos 4 valores dividen a la muestra en 5 partes iguales. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Que para el primer quintil, que es el más pequeñito, si quieres decirlo, 20% de los datos están por debajo de él y el 80% de los datos están por encima de él. ¿Sí está claro esta idea? ¿Sí? Sí, profe. ¿Sí? El quintil 2, ¿qué pasa con el quintil 2? El quintil 2 es el valor tal que por debajo de él se encuentran el 20% de los datos y por encima de él se encontrarían el 60% de los datos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Sí? ¿Alguna duda? Sería el 40. ¿Ah? ¿No sería el 40% de los datos? El quintil 2, voy a poner aquí. Tengo mi bloque de datos, ¿sí? Y este bloque de datos se divide en 5 partes iguales. Este va a ser el quintil 1, este va a ser el quintil 2, este va a ser el quintil 3 y este va a ser el quintil 4. ¿Sí? Para el quintil 1, ¿sí? Para el quintil 1, el 20% de los datos son menores que él y el 80% de los datos son mayores que él. ¿Estamos de acuerdo? Para el quintil 2, ¿qué pasa para el quintil 2? El 40% de los datos son menores a él y el 60% de los datos son mayores que él. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí, Para profe. el quintil 3, el 60% de los datos son menores a él y el 40% de los datos son mayores que él. Sí, el quintil 4 ya queda todo claro. ¿Sí? ¿Ya? Listo. Entonces, por definición, ¿sí? Por definición, el quintil 1, ¿sí? Es el percentil 20. ¿Sí? Por esta idea. ¿Sí? Los percentiles, ¿sí? Son el valor, ¿sí? Tal que el percentil K, digamos, el percentil K es el valor, ¿sí? Tal que por debajo de él está el K porcentaje de los datos, ¿sí? Y por encima de él está 1 menos K, digamos 100 menos K porcentaje de los datos. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la definición de percentil. Pues en este caso, el quintil 1 sería el percentil 20. ¿Y cómo calculo el percentil 20? Ah, sencillito, miren. Para calcular los percentiles, cuando yo tengo datos individuales, ¿sí? Procedo de esta forma. Tengo que calcular
este valor, n por p, ¿sí? Donde p, ¿qué es? P es la fracción, ¿sí? Si quieren decirlo, el porcentaje de datos requeridos. En este caso, yo deseo, ¿sí? El percentil 20, por lo tanto, el P, ¿sí? El P es igual a 0.2, ¿sí? Que es la fracción de número nada más. ¿Estamos claros? ¿Sí? El P va a ser 0.2. Y entonces, en este caso, ¿sí? Voy a calcular esto. Entonces, necesito calcular cuánto vale n por p. ¿Sí? N por p en este caso, ¿cuánto sería? 20 por 0.2. ¿Cuánto es esto? 4. 4. ¿Sí? Entonces, ya miren, resulta que 4, que cuando es entero, ¿sí? Cuando n por p es entero, la fórmula que debo usar es esta de aquí. N por p más, digamos, x en la posición n por p más x en la posición siguiente dividido para 2. Pues eso voy a usar aquí. Pues aquí, el quintil 1, en consecuencia, sería igual a que x en la posición 4 más x en la posición 5 partido por 2. En este caso, ¿cuál es el x en la posición 4? El x en la posición 4 es 19x5 y 19 en la posición 5. 5, 19, 25, 19.25 más 19.29 partido por 2. Esto es 19.27. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Está claro? Oh. Sí, profe. ¿Sí? Ya. Con esta idea, ¿sí? Ayúdenme determinando cuál sería el quintil 2. ¿Sí? Para ello, ¿qué necesito como premio? ¿Qué necesito calcular? N por P. ¿Y cuánto vale el P? 40. 0.4, ¿no? Sí, 0.4. ¿Estamos de acuerdo? 0.4. Pues sería 20 por 0.4, que en este caso, si no me equivoco, es 8. Entonces, ¿qué necesito? El x en la posición 8 más x en la posición 9 partido por 2. En este caso, ¿cuánto sería? 8 más 9 para 2. 8 más 9 partido por 2, 20, 17 más 20, 33. 17 más 20, 33. Dividido por 2. ¿Cuánto sale esto? No sé cuánto sale. ¿Ya? 20.25. 20.25, ¿ya? 20.25. ¿Ok? Así puedo calcular el resto de percentiles. ¿Sí? Los otros dos quedan para ustedes para que los realicen. ¿Ok? Ya, aquí me salió justamente que el n por p es entero. Pero ¿qué pasa cuando no es entero? Por ejemplo, ¿qué me pasa si me pedirían el percentil 15? ¿Sí? El percentil 15. El percentil 15. ¿Cómo calculo? Pues en este caso sería 20 por 0.15. ¿Cuánto sale esto? 3. 3. Entonces no me sirvió. Pensé que me iba a salir. Entonces pongámosle el percentil 12. ¿Ya? El percentil 12. Entonces sería aquí 0.2. ¿Cuánto sale eso? 2,4. 2.4. ¿Ya? Entonces, en este caso no es entero.
En esa situación, como 2.4 no es un número entero, ¿sí? ¿Qué tengo que pasar? Pues el percentil 12, ¿cómo se calcula? Este simplemente es X en la posición que dice, es simplemente el X en la posición, ¿sí? El X en la posición, el cielo, ¿sí? La función cielo de N por P. ¿Sí? La función cielo de N por P. Entonces, ¿cuál es la función cielo? Digamos, la imagen respecto a la función cielo de 2.4. Imagen respecto a la función cielo de 2.4. ¿Cuánto sería? ¿2 o 3? ¿2? Sí, en la posición 3. Exactamente. El cielo de 2.4 es 3, el cielo. Por más que no alcance al 0.5, siempre me voy al límite superior. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces esta es X en la posición 3. Sí, y el X en la posición 3, pues ya lo determino de la tabla. ¿Sí está claro? Sí, profe. Listo. Vamos avanzando un poquito más. ¿Sí? Vamos trabajando un poquito más. Dice, ya encontramos los quintiles de la muestra. ¿Qué porcentaje de los datos están entre el segundo y el tercer quintil? Cuenten. ¿Cuál sería la respuesta a eso? ¿Qué porcentaje de datos se encuentran entre el segundo y el tercer quintil? El 20%, dije. El 20% de los datos, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? De la propia definición de quintil, pues, es el 20% de los datos. ¿Sí? Directo. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? ¿Todo claro? Profe, ¿qué es lo que representaría el percentil 12? Es el valor tal que por debajo de él se encontraría el 12% de los datos y por encima de él se encontraría el 88% de los datos. ¿Sí? Profe, gracias. Aproximadamente en este caso. ¿Sí? ¿Sí? Ya. ¿Alguna otra duda? Veamos otro ejercicio. ¿Sí? Veamos otro ejercicio. Veamos uno de ya. A ver. El 3 ya lo resolvimos. Vamos a ver uno más interesante por acá. Alguno que tengamos que hacer la... ya. Vamos a hacer este. ¿Sí? Este. Entonces, vamos a coger. Entonces, quiero tomar la captura.
Ya tenemos aquí el que vamos a realizar. Dice, las siguientes puntuaciones representan la calificación del examen final para un curso de probabilidad estadística. ¿Ok? Determine una distribución de frecuencias para el puntaje de los estudiantes. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, voy a identificar aquí rapidito cuál es el mínimo y cuál es el máximo. ¿Ok? ¿Cuál es el mínimo? No sé. Si no sé, bueno, voy acá. Aquí. ¿Ok? Es un poquito aquí con el X. Y no puedo. Con el X. Y no puedo. Control X y control X y ¿sí? Si lo hacen en el navegador, si tienen el archivo este en el navegador, automáticamente cuando copian, mm, ya les sale en una sola celda. Entonces, ahí es un poquito más fácil. Ahora verlos en Google funciona así. Aquí. Listo. ¿De acuerdo? Entonces estos los transformo en columnas, dedicados, next, por espacio, next, finish. Y ahí tengo mis datitos. Estos datos los voy a copiar y los voy a poner en forma vertical. Aquí. Y pues aquí voy a pegar especial, esto. Entonces ya tengo ahí los datos. ¿Cuántos datos hay? No sé. Entonces ponemos uno y lo voy a arrastrar hacia abajo. Ok, como miren. Hay 60. Hay 60 datos. Entonces ya tengo. Entonces estos 60 datos quiero que ordenarlos, ¿no? Entonces, voy a ordenar de manera mayor. Entonces, ordenamos. ¿Ok? Pues la mínima es 10 y la máxima es 98. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ya, si se dan cuenta, yo tengo la posibilidad de tener entre 10 y 98, 88 datos, ¿no? Que no es muy efectivo, ¿sí? 88 datos que pueden estar repetidos o no repetidos, pero tendría 88 datos posibles. ¿Qué es lo que se hace? Normalmente lo que se hace es realizar una tabla de frecuencias y dividir, ¿sí? Dividir este intervalo en intervalos, ¿sí? Dividir el rango en cierto número de intervalos, ¿sí? Entonces, para hacer eso, normalmente, ¿qué es lo que hago? Calculo o determino el rango, ¿sí? El rango de mi muestra. En este caso, ¿cuál es el rango? Voy a determinar aquí primero el rango. Entonces, uno determina el rango. ¿Sí? Entonces, el rango en este caso es 98, ¿sí? Menos 10. ¿Estamos de acuerdo? 98 menos 10. Y en este caso es 88. De ahí, decido, ¿sí? Decido eh, o calculo la amplitud del intervalo, ¿sí?
lo que se conoce como la amplitud del intervalo. ¿Cómo se calcula esta amplitud del intervalo? ¿Sí? Fácilmente, ¿sí? Como el rango, ¿sí? El rango partido para n, donde n es el número de intervalos, ¿sí? Y n es el número de intervalos que yo deseo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, el número de intervalos que yo deseo. ¿Estamos claros? Sí, de esa forma calculo los intervalos, la amplitud de intervalos. ¿Y cómo determino este número de intervalos? Puede que me den de datos y ya haga 5 intervalos, haga 7 intervalos, ¿sí? O empíricamente a veces se determina el número de intervalos, se calcula como la raíz cuadrada de n, ¿sí? Empíricamente es una buena forma de calcular el número de intervalos, ¿sí? El número de intervalos como la raíz cuadrada de n, ¿sí? En este caso, a ver, de aquí he usado la misma letra. Hagámosle aquí K. Diferente letra. K es el número de intervalos, ¿sí? Y n es el número de datos que tengo totales, ¿sí? Entonces ahí sí, la raíz de n es justamente aproximadamente K. Entonces, ¿cuántos datos tengo aquí? Tengo 60. ¿La raíz de 60 cuánto es? ¿Alguien que me ayude? Aproximadamente 7.74. Ya, 7.74. ¿Sí? Ahí queda a criterio nuestro, ¿sí? Aproximar hacia arriba o hacia abajo. Normalmente se aproxima hacia arriba, ¿no? ¿Sí? Normalmente se aproxima hacia arriba, ¿no? En este caso, por facilidad, lo voy a aproximar para abajo, ¿sí? Voy a tomar, y lo redacto, ¿no? Voy a tomar, ¿sí? K igual a 7. K igual a 7. Luego, ¿sí? Luego, ¿sí? La amplitud a que es igual. Sería igual a 88 partido por 7. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sería 88 partido por 7. ¿Cuánto sale eso? ¿Cuánto sale? 12.57. 12.57. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Estamos claros? 12.57 y picos. ¿Sí? Entonces aquí una buena práctica es aproximar un poquito hacia arriba. ¿Sí? Aproximar un poquito hacia arriba. Y escoger, en este caso, yo escogería o bien 12.6, que es una buena opción, coger la amplitud como 12.6, que es una buena opción, o de una vez coger 13 para trabajar con números enteros, ¿sí? Para trabajar aquí con numeritos enteros. ¿Estamos claros? ¿Sí? Coger 13 exactamente. ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Sí? Trabajar con 13. Entonces, trabajemos en este caso con 13, ¿sí? Aproximadamente igual a 13. ¿Ya? ¿Sí? Ya. Entonces, aquí, una práctica también común que se realiza en este sentido es 13 por 7, ¿cuánto es? 91. 91, ¿sí? Más 10, 101, ¿sí? ¿Con cuánto me pasé del 98? Con 3. Me pasé con 3, ¿sí? Me pasé con 3, ¿sí? Me pasé con 3. Entonces, ¿qué es lo que hago? ¿Sí? Este que me pasé con 3, voy a tratar de
hacerlo simétrico. O sea, no pasarme con 3 en el 98, sino más bien, a ver, lo parto para arriba 1.5 y 1.5 para abajo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Y con eso, ¿sí? Con eso, ¿sí? Escojo justamente el límite inferior del primer intervalo y el límite superior del último intervalo. Pues el límite inferior del primer intervalo, ¿sí? El límite inferior del primer intervalo sería ¿cuánto? 9.5. ¿Sí? Y el límite superior del último intervalo, que sería el séptimo, sería igual a 99.5. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos claros? Profe, ¿podría repetir cómo le resta y le escoge el límite inferior y el límite superior? Ya, mira, una cosa que aquí, que quiero que quede claro, ¿sí? Este procedimiento que yo les estoy indicando no es la norma, ¿sí? No es la norma, ¿sí? No es la norma. De hecho, muchos, ya les voy a explicar otra forma en que realizan este criterio, esta situación, pero lo que hago es lo siguiente, repito, voy a indicarles más o menos el rango, digamos, cojo el número de intervalos, o me pueden dar de dato, ¿sí? Me pueden decir, el número de intervalos que deseo para este conjunto de datos es tanto, ¿sí? Lo segundo, lo puedo determinar usando esta fórmula que a veces funciona, ¿sí? A veces funciona, ¿sí? O tercero, yo lo impongo, ¿sí? Yo digo, a ver, para mi criterio y para que se pueda visualizar bien los datos, voy a trabajar con tantos intervalos. ¿Sí? Ya. Desde ahí pueden haber 3 caminos ahí. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Al menos 2. ¿Sí? ¿Estamos claros? Por ahí, por ese sitio. Segundo, ¿qué es lo que hago? Calculado o determinado la amplitud, ¿sí? Calculado o determinado la amplitud, ¿sí? ¿Qué pasa? Obtengo este valor, ¿sí? Que es el valor de la amplitud. Ya, algunos textos cogen el valor exacto, ¿sí? Cogen ese valor exacto de 12.57 y con eso trabajan. Y entonces dicen, a ver, cojo el dato mínimo. ¿Cuál es el X mínimo? Es justamente 10. ¿Sí? Y entonces, el X mínimo más la amplitud, ¿sí? El X mínimo más la amplitud es el límite superior del primer intervalo. ¿Sí? Y así voy sumando la amplitud para ir obteniendo el resto. ¿Sí? Y ahí, justamente el X máximo va a alcanzar o va a ser exactamente el límite superior del último intervalo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, esa es una forma. Otra forma que suelen ser algunas situaciones es que la amplitud la trabajan de la siguiente forma. Calculan como el rango más 1, ¿sí? Más 1 dividido para el ancho, para el número de intervalos que quieren. Y entonces en esa situación, ¿qué es lo que hacen? Dejan el ancho del intervalo fijo, ¿sí? No lo aproximan ni nada por el estilo, ¿sí? ¿Y qué es lo que hacen? Al X mínimo le restan 0.5 y al X máximo les suman 0.5. ¿Sí? Y con eso tienen justamente el límite inferior del primer intervalo y el límite superior del último intervalo, que son estos valorcitos que estoy dejando aquí. Ya, esos caminos hay diferentes formas, y voy a encontrar en muchos textos diferentes de estas situaciones. Lo único, ¿sí? Que ustedes tienen que tener en cuenta, ¿sí? Lo único que ustedes tienen que tener en cuenta en esta situación es que ustedes tienen que redactar, ¿sí? Lo que están haciendo. ¿Sí? A ver, yo he hecho estas asunciones porque me parece que de esta forma puede quedar mejor la distribución de frecuencias. ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Sí? Ya. Inge, disculpe, el límite inferior no sería 8,5. Tiene toda la razón. Sí, 8.5. Ya. ¿Sí?
A ver, yo porque en este caso aproximé un poquito, digo, a ver, por facilidad de cálculo, ¿sí? Y porque además, ¿sí? Todos mis datitos que tengo aquí, todos estos datitos que yo tengo aquí son enteros, no hay decimales. Entonces me va a ser un poquito más fácil trabajar y voy a aproximar con el 3. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ya, ahí sí quedó claro, señorita, la idea. En este caso, ¿qué es lo que hice? Yo aproximé al 13, ¿sí? Aproximé al 13, ¿y qué hice? El 13 le multipliqué por 7 porque van a ser 7 intervalos que tengo que calcular, ¿sí? Y eso sale 91 y sumo al dato al mínimo. Sí, yo sé que me voy a pasar porque hice la aproximación hacia arriba. Me voy a pasar del límite superior. Por eso, en este caso, cuando ustedes van a aproximar la amplitud, nunca la aproximen hacia abajo, siempre aproximen hacia arriba. Hagan el cielo de esa amplitud. ¿Sí? ¿Ya? Para que se pasen, porque si no, ¿qué es lo que sucede? Cuando, digamos, subestiman, si quieren, o le quitan, al rato que multiplica por 7, ¿qué pasa? El x mínimo más las 7 veces la amplitud, les va a salir un número que es menor al máximo. ¿Sí? Entonces el límite superior del último intervalo no va a contener al último, no, al último dato, sino que yo lo que quiero es que abarque todo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando sumo, obtengo 101, que es 3 veces, digamos, el límite, digamos, el máximo más 3. ¿Sí? Máximo más 3. Entonces, como que queda asimétrica esta distribución, como que me he corrido todo hacia la derecha. Entonces, para evitar eso, ¿qué es lo que hago? Lo centro, ¿sí? Entonces, ese 3 lo divido para 2, ¿sí? Lo divido para 2, y ese valorcito le sumo y le resto al máximo y al mínimo y obtengo los límites inferiores y superiores. ¿Estamos claros? ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Alguna duda? ¿Sí? Hello. No dije ninguno. Ya. Esto primera cosa. Segunda cosa, en una prueba, cuando se evalúe esto de aquí, ¿sí? Nosotros les vamos a dar el límite inferior y el superior de todos los intervalos. ¿Sí? O, en su defecto, alguna forma de calcularlos fácilmente a eso. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Por si acaso. Vamos entonces a avanzar. Entonces ya tengo los límites y voy a ver aquí, voy a hacer mi mitad de frecuencia. Entonces aquí tengo el intervalo, el número de intervalo. Entonces, el intervalo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 intervalos. ¿Sí? El 1 comienza en 8.5 y más 13, ¿cuánto es? 8.5 más 13. ¿Ah? 8.5 más 13, ¿cuánto es? 21.5. 21.5. Ya, más 13. 34.5. 5, 47, 5, 47, 5, 54, 5, ya, ¿qué más es? 65. 60,5. 65, ya, 65 a 73, 5, 73, 5 a 86.5. 85 y finalmente de 86, 5 a 99. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ya. ¿Cómo se hacen normalmente estos intervalos? Pues, el primero es cerrado, inferior, abierto, arriba. Cerrado, abierto, cerrado, abierto, cerrado, abierto, cerrado, abierto,
cerrado, abierto, cerrado y cerrado. Sí, cerrar ambos, ¿no? Sí, normalmente así se trabajan todos estos intervalos. Sí, y ahí cubro todo este rango. Después, ¿qué viene aquí? Como siguiente columna te va la frecuencia absoluta del intervalo. ¿Sí? La frecuencia absoluta del intervalo. Entonces, ¿qué es la frecuencia absoluta? Es el número de datos que pertenecen, ¿sí?, a este intervalo. Entonces, ¿aquí qué me toca hacer? Me toca contar manualmente, digamos, si quiero hacerlo manualmente, cuántos datos de los de aquí caen en este intervalo de aquí. ¿Estamos claros? Ya. ¿Hasta ahí alguna duda? ¿Hasta ahí alguna duda? No, profe, todo claro. Ya. Entonces voy a tratar de hacer esto, pero con el Excel. ¿Sí? Voy a hacer este conteo de los datos, pero con el Excel. Entonces, ¿qué necesito? Necesito 8.5, que va a ser el mínimo, ¿sí? Y el siguiente es 21.5. ¿No de acuerdo? Entonces repito aquí 21.5. Entonces creo que con eso ya me puedo dar 86, 10, 24.5. Después 18, jalo y ya tengo. Entonces ya tengo los intervalos, el límite superior y el inferior. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces aquí hay un comando, ¿sí? En un comando que se puede usar es el comando frequency, ¿sí?, que es bastante útil. Vean la sintaxis en ese sentido. Y el otro comando es el comando contar sí. ¿Sí? El comando contar sí o el contar conjunto. ¿Sí? Ambos, digamos, pueden servir en este caso. ¿Sí? Ya, alguien que por ahí haya usado esos dos comandos que nos ayuden con la sintaxis. ¿Alguien por ahí? ¿Ah? ¿Nadie? Entonces vamos aquí, vamos a decir. Entonces, codes. ¿No? En inglés, ¿cómo es la secuencia? Contar sí, pero contar conjunto. Así, ¿cuál es? ¿No? Hay que ver la traducción. Entonces, tenemos la traducción rapidita de contar sí. Entonces, vamos a ver contar sí. Sí. Contar sí y contar conjunto. Yes. Contado y business. ¿Sí? Entonces, y FS. Aquí está. ¿Sí? Entonces, quiere el criterio. Entonces, primero toma el rango. Entonces, el rango es todos estos números de punto y coma. ¿Cuál es el criterio? El criterio para esto de aquí
es que sea, el criterio es que sea menor a 8.5. Entonces quiero que sea, digamos, mayor a 8.5. Mayor que este valor de aquí. ¿Sí? Ese es el criterio. ¿Sí? ¿Qué más? Hay un rango, el mismo rango, en este aquí, en total, y el criterio es que sea menor, ¿sí? Menor a este valor. Entonces sería menor a este valor de aquí. Y se supone que si pongo enter debería jalar. No. Entonces, ¿qué es lo que falta? Pues tengo que concatenar esto de aquí, ¿no? Y esto de aquí. Y voy a concatenar esto de aquí con el F5. ¿Sí? Ah, y esto como como esos datos quiero que sean fijos, pues tengo que ponerles el significado de dólar, ¿no? Porque si, no, si muevo, arrastro la celda para abajo, se van a mover esos datos también para abajo, ¿no? Ya, ahí creo que está completo. Aquí sí es, aquí puedo poner que esto es mayor o igual. Entonces ahí sí, hay 3 datos. Y arrastro para acá y ya tengo completo. ¿Sí? ¿Alguna duda? Profe, ¿cómo le puso la condición y le podría indicar otra vez, por favor? Ya, a ver. Nunca, se supone que ustedes aprobaron un curso de ofimática previo a llegar a este semestre, pero bueno, a ver, eh, cuando yo quiero dejar primero un dato fijo que no se mueva cuando yo arrastre, ¿qué es lo que hago? Les pongo el signito de dólar, ¿no? Antes de la letra y después de la letra. Digamos, antes de la letra y después de la letra. ¿Sí? Y como tengo un rango de datos, ¿qué tengo que hacer? En los dos, en el dato primero y en el dato segundo, en los signitos de datos. Como esto quiero fijo, ese rango lo quiero fijo, queda fijo. De ahí, las sintaxias del config s, ¿qué es lo que dice? El primero es el rango, ¿sí? Y después viene la condición. Entonces, la condición es que sea mayor o igual que este datito de aquí, mayor o igual que 8.5. ¿Sí? Entonces, como no puedo poner, digamos, una unificada la condición, hay el ampersand, ¿sí? El ampersand sirve como concatenador de caracteres. ¿Qué es lo que hace? Concatena este carácter con esta fila, como caracteres. Y entonces todo eso se transforma en la condición. Pues ahí dicen, esto es mayor o igual que el dato que está en F5. ¿Sí? Y luego, continúo con la secuencia del commit. En este rango, ¿sí? Quiero los datos que sean menores que el valor en G5. ¿Sí? Pero como no puedo poner todo una sola, ¿sí? Me toca concatenar esta situación. ¿Sí? El ilógico de que quiero que sea esto y esto está dado por el comando contar si conjunto. ¿Sí? Como tal, automáticamente, internamente, hace que se cumpla la una condición y la otra condición. Si hubiera una tercera condición que cumplir, pongo punto y coma, otra vez reconozco el rango y digo qué condiciones. ¿Sí? Y puedo hacer entre rangos, porque en algunas situaciones se puede utilizar, quiero que pase en esta columna esta y en esta otra columna esta. ¿Sí? Es otra situación. ¿Ahí está claro? ¿Sí? Sí, gracias. Ya. Pues ya tengo la tablita de frecuencia. Entonces tengo 3, 4, 4, 8. Entonces aquí sería 3, 4, 4, 8.
3, 4, 4, 8, 12, 23, 6. 12, 23, 6. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ya, ¿hasta ahí alguna duda? No, profe. Ya. Perfecto. Después se calcula la frecuencia relativa, ¿sí? Que es la F minúscula sub R sub I. ¿Cómo se calcula la frecuencia relativa? La frecuencia relativa sub I se calcula como la frecuencia absoluta partido para F. En este caso sería 3 para 60, ¿no? 3 para 60, ¿cuánto es? Si no puedo, pues aquí rapidito, quizás sería igual a este dato partido para este dato, pero este dato yo quiero que sea fijo. Entonces este dato quiero que sea fijo. Y listo, pues ya tengo la frecuencia relativa. ¿Sí? Y no quiero tantos dígitos, solo quiero 3 dígitos. Perfecto. ¿Sí? Pues ahí está. Entonces tengo la frecuencia relativa. 0.05, 0.067, 0.067, 0.133. Profe, Dígame. una pregunta. ¿Por qué en el intervalo inferior y en el superior le bajó y le subió 1.5? Justamente porque al rato que yo determiné el ancho de intervalo, la amplitud, el ancho del intervalo es 13, ¿sí? ¿Qué es lo que pasó? Yo multipliqué el 13 por el número de intervalos y obtuve 91, ¿sí? Y si sumaba ese dato, ese 91 al dato mínimo, quedaba 101. Es decir, mis intervalos hubieran quedado desde el 10 hasta el 101. Y es como que queda, por así decirlo, como echado hacia la derecha. Para evitar que como que se quede todo recorrido hacia la derecha, ¿qué es lo que hago? Le centro. Entonces ese 3 que me pasé, que está en exceso, lo partí por 2 y eso lo sumé arriba y abajo. ¿Estamos claros? Ya, gracias. ¿Sí? O sea, le resté para abajo y le sumé arriba. Y ahí ya quedó como central. ¿Ya? Sí, esto es, digamos, son consejos como para que no, los datos no como que queden disparejos, ¿sí? En ese sentido, ¿sí? Que todo mantenga, digamos, la esencia de los datos se mantenga, ¿sí? La esencia de los datos. O sea, miren, aquí hay una cosa que tienen que tener en cuenta. Estos son los datos originales. Y como, digamos, por así decirlo, me da pereza trabajar y ponerme a sumar toditos los datos, ¿sí? Ponerme a sumar toditos los datos. ¿Qué es lo que hago? Los parto en intervalos, pero yo quiero conservar la esencia de los datos, ¿sí? Y por eso me toca hacer esas consideraciones. Ya, ¿alguna duda hasta ahí? ¿Otra extra? ¿Alguna duda extra que tengan hasta ahí? ¿Alguna duda extra que tengan hasta ahí? ¿Sí? Obviamente, la suma de todos estos debe dar 1, ¿no? ¿Sí? Y poner en cuenta que el sumatorio desde j igual a 1 hasta acá, ¿sí? Donde K es el número de intervalos, de las f sub r sub j, ¿sí? De las f sub r sub j tiene que ser 1, ¿sí? Y aquí tomar en cuenta que el sumatorio desde j igual a 1 hasta acá de las f sub j tiene que dar exactamente 1. ¿Sí? Ya, ¿qué más me toca poner aquí? La frecuencia acumulada individual, ¿sí? ¿Cómo se calcula la frecuencia acumulada individual? Para la primera, es la primera, 3. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Para la siguiente es este dato más el de esta fila de aquí, es decir, 7. ¿Sí? Para el siguiente, ¿qué sería? Este dato de aquí más 4.
Entonces sería 11, y así sucesivamente. Entonces, 11 más 8 son 19, más 12 son 31, más 23 son 54, ¿sí? Y finalmente más 6 son 60. Donde justamente la frecuencia última, ¿sí? La frecuencia acumulada última es justamente el N. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Y ahí tengo el otro dato que normalmente se viene, es la frecuencia relativa, la frecuencia acumulada relativa. ¿Sí? Así simboliza de esta forma. Entonces, ¿cómo calculo? Esto partido para el total. 3 para 60, ¿cuánto es? 0.05. ¿Sí? 7 para 60, ¿cuánto es? 0.11. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Y así sucesivamente. ¿Estamos claros? ¿Alguna duda al respecto de cómo obtener cada una de estas columnas? ¿No? No, profe. ¿No? Ya. Entonces voy a calcular rapidito aquí la potencia acumulada. Y esta es la potencia relativa. Pues aquí sería, este es igual a este. Y este es igual a este más este. Y este es igual a rastro. Listo. Y esto es igual a, igual lo voy a poner así, es igual a este, de esa forma, ¿sí? Y este es igual a este más este de aquí, y esto lo arrastro para abajo. Y aquí yo quiero que otra vez se me pongan 3 decimales. Listo. Entonces ya tengo mis tablitas completas. Ya. Listo, ya tengo mi tablita completa. Listo. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? Profe, yo tengo una duda, pero con respecto a, o sea, como que a casos generales. Por Ya. ejemplo, aquí las notas que me daban eran, como usted dijo, en números enteros, pero al momento en que construimos el intervalo, pierden esa característica. Ajá, pierden esa característica. Pierden esa característica. Bueno, y es que en cuestión de notas sí puedo como que entender el 8.5 como puntaje, pero si hablamos de otras variables, ¿estaría correcto hacer lo mismo porque le estoy ya transformando a un intervalo? Ya, normalmente esta transformación a intervalo, ¿sí? Se la realiza únicamente cuando las variables son continuas. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ya, profe, muchas Sí, gracias. cuando las variables son continuas, es bueno realizar esto. Cuando las variables no son continuas, es preferible trabajar con los datos individuales. Sí, es una de las recomendaciones que se da de forma general. ¿Ya? ¿Algo más? ¿Sí? Aunque si se da cuenta, inclusive si las variables no sean continuas, podría hacer esto, ¿sí? Sino que la interpretación sería un poquito complicada, ¿no? En ese sentido. ¿Sí? Ya. Ahora sí, ya tengo esto de aquí completo. Déjenme pasar 0.17, 0.17, 0.183, 0.183, 0.317, 0.517, 0.9 y 1. Ya.
Listo, entonces ya tengo esto perfecto. Ahora sí, volvamos a lo que nos pide. Entonces ya tengo la determinada, la distribución de frecuencias para el puntaje de estudios. ¿Sí? Dice, elabore un histograma de las frecuencias relativas. ¿Sí? Un histograma con las frecuencias relativas. Entonces, ¿qué consiste hacer ese histograma? Pues facilita. Histograma. Dejo aquí los límites. 8.5 a 21.5. ¿Sí? De 21.5 a 34.5, de 34.5 a 47.5, ¿sí? Hasta luego a 60.5, luego a 73.5 y finalmente a 86.5 y termino con un 99.5. ¿Sí? Entonces, de aquí tengo que poner una escala, ¿sí? De 0 a 1, porque las frecuencias relativas están de 0 a 1. Entonces, el de 0.05, entonces 0.05, digamos que esto es por aquí. 0.0675, entonces 67. 0.067 debe ser un poquito más grande. Por aquí. Y el otro también es igual. Listo. 0.13 es casi el doble del de aquí, entonces por aquí. Ya. De ahí de 0.2 es un poco más, por ahí. Escala puede fallar. ¿Sí? El otro es 0.38, bastante alto, ¿no? Y el último es 0.1, que debe ser por aquí. ¿Sí? Entonces, miren, este es mi histograma para esta variable. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Alguna duda al respecto de cómo hacer el histograma? ¿Sí? ¿Alguna No, duda de profe, cómo uno. hacer? Ya. A partir del histograma se puede construir otra figura, que es bastante importante, que es el que se denomina el polígono de frecuencias. ¿Y cómo se determina el polígono de frecuencias? Se pone un puntito, ¿sí? En el punto medio del intervalo, en este caso en la altura, ¿no? Justo en el punto medio. Un puntito de aquí. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y se une estos puntos. Entonces, el número está aquí, está acá, está aquí, uno, uno, uno y uno. Y completo, digamos, para volver hacia abajo, esto le voy al límite superior, y lo termino ahí, y este le termino en el límite inferior. Esta línea, que une estos puntos medios y los límites superior e inferior, se le denomina el polígono de frecuencias. ¿Sí? ¿Estamos claros? Así se denomina el polígono de frecuencias. ¿Sí? Ya. Listo. Aquí hay un datito más que tal vez no vamos a dibujar, pero es importante que lo sepan. Es que yo puedo hacer el histograma, ¿sí? Pero con las frecuencias acumuladas relativas. ¿Sí? Con esta de aquí, con esta columna de acá. ¿Sí? Con esta columna de aquí. ¿Sí? Y si yo dibujo el polígono de frecuencias para ese histograma en particular, ese polígono de frecuencias ya recibe el nombre de ojiva. ¿Sí? ¿Se entienden? Supongo que eso lo vieron en la teoría, pues, ¿no? Por si acaso les recuerdo. ¿Sí? ¿Alguna duda, alguna pregunta respecto a eso? Profe, ¿podría repetir, por favor, esta última parte? A ver, el polígono de frecuencias, ¿sí? Del histograma de las frecuencias relativas acumuladas, ¿sí? Las frecuencias relativas acumuladas se denomina ojiva.
¿Algo más? ¿Alguna otra pregunta? Ya. Bueno, ya vieron cómo esto se puede replicar en el Excel tranquilamente. Y ¿cómo se llama? Ya vimos cómo se puede replicar también en el pues, el ERE sí me permite hacer más, digamos, customizar, ¿cómo se llama? Configurar mejor los parámetros de los intervalos, inclusive, ¿sí? Para que se pueda visualizar mejor. Ya. ¿Qué más nos pide este ejercicio? Vamos para terminar. Dice, calcula la media, la mediana y la desviación estándar de la muestra. ¿Sí? Entonces, ¿cómo calculo en esta situación la media, la mediana y la desviación estándar? Pues es sencillo. La media se calcula de esta forma. Una forma de calcular rapidito la media es igual a sumatorio, ¿sí? Desde J igual a 1, ¿sí? Hasta acá, ¿sí? De los X sub K por los, digamos, de los X sub J por los X sub J. Los X sub J por los X sub J. X sub J por los X sub J. ¿Sí? Y todo esto multiplicado por 1 sobre 1. ¿Sí? Ya, ¿qué es el F sub J? El F sub J, ¿sí? Los F sub J son las frecuencias absolutas, ¿sí? Las frecuencias absolutas de cada uno de los intervalos. Estas serían las F sub J. Son 3, 4, 4, 8, 12, 23. Esos serían los F sub J. ¿Y qué son los X sub J? Los X sub J son los puntos medios, ¿sí? Los puntos medios de cada intervalo. Entonces, ¿cuál es el punto medio de este intervalo de aquí? Del primero. De este de aquí. ¿Cuál sería el punto medio? ¿15? ¿15 cerrados, seguros? ¿Qué 15? Sí, sí, 15 me salió. ¿Qué 15? ¿Del de acá cuánto es? 28. Sí, profe, 28. 41. 54. 67. 80. 43. ¿Sí? Esos serían los puntos medios, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Estamos claros? Entonces esos serían los puntos medios. Y con esos datos calcularía aquí. Entonces, ¿cómo me quedaría esto? Este, por ejemplo, sería 1 sobre 60, que multiplica el X sub I, el primerito era 15, por 3, que es el primero. Más, el siguiente creo que era 28 por 4. Más, puntos suspensivos, el último era 93 por 6. ¿Sí? ¿Y cuánto sale esto? ¿Cuánto sale eso? ¿Cuánto sale eso? Profe, tal vez le podría subir un poquito. Claro, claro, claro. Gracias. $65,92. 55.92. 65. Ah, ya, 65.92.
Supongo que aproximadamente. ¿Sí? Entonces, según este, mide 65, según lo que dice 65,48. ¿Sí? ¿Por qué no coincide con esta respuesta de aquí? Pues por los intervalos que hemos asumido en este caso, ¿no? Nos sale exactamente lo de aquí. 65,48. ¿Cuánto nos salió? 65,98. Es por las consideraciones que tenemos en cuenta, ¿no? ¿Sí? Para la solución ahí tendríamos que considerar otras condiciones, ¿no? Los intervalos, ¿no? Bueno. ¿Sí? Ya. ¿Alguna duda? Hasta ahí de cómo calcular esto. ¿Sí? Otra forma, ¿sí? Otra forma de calcular el promedio es con esta formulita de aquí. El sumatorio, ¿sí? Desde J igual a 1 hasta acá, ¿sí? De los X sub I, pero multiplicados, ¿sí? Multiplicados por las frecuencias relativas en la posición superior. Y en ese caso, ¿sí? Ya no es necesario multiplicar por el 1 sobre él, sino este ya está considerado. ¿Sí? Normalmente a veces con esta fórmula lo conocen como el promedio ponderado. ¿Sí? Es un promedio ponderado. ¿Sí? Sí, con esta fórmula igual vamos a llegar a lo mismo. ¿Sí? ¿Alguna duda más? Ya, tenemos cuarto de hora para hablar de la media. De la mediana. Entonces vamos a hablar de la mediana. ¿Cómo determinamos la mediana? ¿Sí? La mediana, ¿sí? Se determina de la siguiente forma. ¿Sí? La fórmula dice lo siguiente. ¿Sí? La mediana, ¿sí? Se calcula como el límite inferior, ¿sí? Más n partido por 2, ¿sí? Menos la frecuencia, una frecuencia absoluta, digamos acumulada anterior, ¿sí? Dividido para la frecuencia del intervalo, ¿sí? Multiplicado por doble. Sí, esa es así dice la formulita esta de aquí. La formulita de cómo determinar la mediana. ¿Sí? Cómo determinar la mediana. ¿Sí? Vamos a ver qué es cada una de estas cosas, ¿sí? Cada uno de los términos que aparecen. Este es L sub I, ¿sí? Este es el límite, ¿sí? El límite inferior, ¿sí? El límite inferior del intervalo de análisis. O lo que es lo mismo, el intervalo donde se encuentra la mediana. El intervalo donde se encuentra la mediana. Se encuentra la mediana. Así se llama. Es el límite inferior del intervalo de análisis o el intervalo donde se encuentra la mediana. En este caso. ¿Sí? N es el número de datos que tengo, partido por 2, ahí no hay nada que hacer. ¿Sí? Este de aquí es la frecuencia, ¿sí? La frecuencia acumulada, ¿sí? Acumulada, ¿sí? Del intervalo anterior al de análisis. Anterior al de análisis. Supongamos que, por ejemplo, la media, ya yo determino de alguna forma que la mediana se encuentra en el intervalo 3. Por alguna razón me doy cuenta que está en el intervalo 3. ¿Sí? Entonces, yo quiero el límite, aquí sería el límite inferior del intervalo 3, ¿sí? Y esta sería la frecuencia acumulada del intervalo 2. ¿Estamos de acuerdo? Del intervalo anterior. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ya.
Y esta es la frecuencia, la frecuencia, absoluta, absoluta del intervalo de Venn. Intervalo de Venn. La frecuencia absoluta del intervalo de Venn. ¿Sí? O sea, sería, en este caso, si estoy en el intervalo 3, la frecuencia 3. ¿Sí? Y este número de, que es el ancho, la amplitud del intervalo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna duda con respecto a los términos que aparecen aquí? ¿Alguna duda? ¿Ah? Oh. Profe, el ancho de intervalo en este caso sería 13, ¿verdad? ¿Ah? El ancho de intervalo en este caso para nuestro ejercicio sería 3. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ya. Entonces aquí sería, vamos a calcular para este caso la mediana. ¿Cómo vamos a calcular la mediana? Pues sería, a ver, ¿cómo determino cuál es el intervalo donde estoy trabajando? Ese es el primer paso que yo debo tomar en cuenta. ¿Sí? Ya. Determinar el intervalo. Entonces, determinar el intervalo. ¿Sí? Ya. Aquí hay una cosa súper importante del concepto de mediana. La mediana es el valor, ¿sí?, que parte, digamos, a la muestra en dos partes iguales. ¿Sí? O sea, ¿qué es lo que hace la mediana? El 50% de los datos están por debajo, ¿sí?, por debajo de ese valor, y el 50% de los datos están por encima de ese valor. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos claros? ¿Sí? El 50% de los datos está por debajo y el 50% de los datos están por encima. Sí, esa es la mediana. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Para qué nos sirve eso de ahí? Eso nos va a servir para identificar la mediana. ¿Cómo vamos a identificar la mediana? Facilito. Me voy a la fila de las frecuencias relativas acumuladas. ¿Sí? Y encuentro, ¿sí?, encuentro el primer número que sea mayor a 0.5. El primer número que sea mayor o igual, digamos, mayor a 0.5. Pues en este caso, este no es, este no es, este no es, este no es. Este es el primer número mayor que 0.5. Sí, empezando desde el más bajo, ¿no? ¿Sí? Entonces, en ese intervalo se encuentra la mediana. ¿Sí? En ese intervalo se encuentra la mediana. En este caso, en nuestro caso está en el intervalo 5. ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? No, profe. Ya, perfecto. Ya. ¿Qué pasaría si exactamente ese intervalo es 0.5? Si exactamente 0.5 en ese intervalo. Entonces, en esa situación, la mediana es el límite inferior de ese intervalo. ¿Sí? En el caso que podría resultar. ¿Sí? Aunque si aplico la fórmula voy a obtener lo mismo. ¿Sí? Entonces ya tengo el intervalo, en este caso es el intervalo 5. ¿Vale? Sí. Entonces con eso sí en mente tengo la X, la mediana sería igual a ¿qué? El límite inferior del intervalo 5. ¿Cuál es el límite inferior del intervalo 5? Es 60.5. Entonces, el límite inferior es 60.5. ¿Sí? Más. Ahora sí, vamos con la siguiente. Sería, dice, más n partido por 2
n partido por 2 sería 60, ¿sí? Dividido para 2, menos la frecuencia acumulada del intervalo anterior. La frecuencia acumulada del intervalo anterior, dice 60.5, sería 19, ¿no? El intervalo anterior al análisis. Sí, la frecuencia, 19. Acumulada, 19. Sí, 19. Exactamente. La frecuencia del intervalo de análisis. Sobre el intervalo, la frecuencia 8. acumula. No, 12.000. En este caso sería Ya. 12, ¿no? El intervalo. El La intervalo no frecuencia sería... 12. Sería 60.5 menos 13. Sería. ¿Será bebé? ¿Polino o no? Alguien dejó el micrófono prendido. Está hablando. ¿Por qué tu nariz está roja? Ya, ahí sí me escucha. Ya, la frecuencia acumulada de ese intervalo, digamos, la frecuencia absoluta de ese intervalo es 2. Y con eso ya tengo. Sí, ya tengo todos los datos. Por 3. ¿Cuánto sale esto? Ayúdenme, me estoy calculando esto. Ayúdenme calculando eso. Me quedó 72.41, profe, 42. 72.41. ¿Sí? Esa es la mediana en nuestro conjunto de datos. ¿Sí? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna duda al respecto? ¿Sí está claro? Sí, profe. Ya. Dígame. No lo escucho. Ahí sí lo escucho. Ah, ya. Usted dijo que cuando justo nos da el 0,5 en la frecuencia relativa acumulada, el límite inferior ya inmediatamente es la mediana. Yo le escuché eso. ¿Sí es? Exactamente. Sí, así mismo. Ah, ya. Gracias, profe. Y si usan la fórmula van a encontrar exactamente. Van a justo a llegar a lo mismo, a la misma solución. Entonces, comparando con el valor que está aquí, 71.5, que está bastante aproximado, un poquito difiere, por ya les dije, como hayan tomado los intervalos para realizar ese ejercicio en particular. ¿Sí? Ya, ¿y qué más toca calcular? ¿Tenemos tiempo para calcular el otro? No, ya no tenemos tiempo. Ya, eso lo dejamos para la otra semana para continuar con ese ejercicio. ¿Sí? Ya. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? ¿Todo estuvo claro? Profe, yo tengo una duda con lo que respecta a los deberes en general. Bueno. Es que lo que pasa es que la clase anterior hubo esa equivocación de link y no escuché la primera parte de la clase, entonces la información con respecto a los deberes creo que me la perdí. A ver, repito, voy a repetir cómo va a ser la evaluación en ese set. La evaluación
En el componente práctico, en lo que nos compete a nosotros son 3 puntos. ¿Sí? El un punto es actividades, digamos, actividades, talleres, control de tareas, ¿sí? Y sin todo ahí va a estar, digamos, en ese ítem va a estar marcado todas estas situaciones sobre un punto. Sí, qué sé yo, tomo un control de la tarea que se mandó, eso va a un porcentaje, ¿no es cierto? Qué sé yo, mandé un taller, ese es otro porcentaje, ¿sí? Normalmente hago, cada control es una nota y en todos los talleres una sola nota, ¿sí? Entonces, esa forma es así. Eso es un punto. El otro punto es la entrega de las tareas. ¿Sí? O sea, el hecho de entregar la tarea a tiempo es un punto. ¿Sí? Ya. De todas las tareas del bimestre. Y el tercer punto es el proyecto. ¿Sí? El proyecto de todo el bimestre. ¿Sí? Eso ya les informaré qué nomás tienen que realizar, pero tienen que hacer un informe estadístico con los datos que se les presentan. ¿Ya? Eso es todo. Ahí sí creo que queda claro, ¿no? Sí, profe, muchas gracias. Y lo de la tarea, o sea, tendríamos que entregar todos los ejercicios, aparte de los que no hemos hecho en clase, o usted nos va a decir Bueno. unos en particular. Hoy de noche les publico, ¿sí? Porque todavía no se ha decidido en la cátedra, pero supongo que hoy se decide qué ejercicios tienen que realizar y les pongo la fecha de entrega. ¿Sí? Listo, profe, muchas gracias. ¿Alguna otra duda? Profe, tengo una duda. Cuénteme. Yo soy matrícula extraordinaria, entonces la anterior semana no pude asistir y quisiera saber si es que la anterior semana se hizo taller o algo, o si pudiera la Sí, posibilidad de recuperar. Sí, puede hacerlo, también puede entregar donde normalmente entregamos los talleres. Revise la grabación de la clase pasada. Ya, gracias, profe. Sí, revise y ahí les indiqué cómo todo lo sé. En el canal de stream está la clase pasada, la grabación de la clase pasada. ¿Y cómo puede ir? Puede ir directamente por stream, o si no, en el aula virtual, en la página de inicio hay una etiquetita que dice link de las clases, de las grabaciones de clases. Hace clic ahí y le manda directo a la lista de reproducción. Listo. Nos vemos entonces la próxima semana. Que tengan una buena noche y resto de semana. Gracias, profe.